colocarnos sobre nuestros pies. Vamos pues yo sé que me van a decir, ay, pero ¿para qué nos hizo colocar sobre nuestros pies? Pero bueno, vamos a ver que sí es importante, así parezca breve. Les quiero preguntar algo antes de empezar. ¿A alguien acá se le dificulta memorizar versículos de la Biblia? ¿A ninguno? Ay, qué bueno, todos memorizan versículos fácilmente. Bueno, los felicito. Era por si a alguien se le dificultaba, entonces pues yo hoy les iba a decir que hoy van a memorizar la palabra. Hoy se deben de llevar la palabra que voy a compartir hoy, debe ir memorizada, la van a aprender muy fácil. Espero que se la aprendan inclusive con el texto bíblico, con la cita bíblica, porque la verdad es necesario que la aprendamos, que la guardemos en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para poderla practicar, ¿cierto? Entonces, hoy la tarea va a ser, voy a memorizar el texto que me van a compartir hoy en la palabra de Dios. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y a orar primero. Señor, en esta mañana quiero ponerme delante de tu presencia, Dios, y quiero pedirte que seas tú, Señor, el que hable a través de mí, Señor. Tú sabes, como oraba Jamie ahora, que somos vasijas, inclusive vasijas hasta rotas, Dios. Vasijas descompuestas, vasijas en formación, en transformación, Dios, llenas de errores, llenas de circunstancias que rodean nuestra vida, pero aún así, Dios, tú nos usas. Gracias, Dios, por usarnos. Señor, haz de nosotros instrumentos tuyos, haz de mí en esta mañana un instrumento tuyo, Señor, para que yo pueda compartir tu palabra de una manera sencilla y comprensible, y podamos cada uno llevarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Dios, porque es urgente, como decía la pastora en la prédica del domingo. Esto es urgente, esta es una necesidad urgente de la iglesia, Señor. Por eso te pido, Dios, que nos esforcemos, que seamos esforzados y valientes y pongamos por obra esta palabra en nuestra vida. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Necesito que todos la tengan, por eso les voy a dar tiempito para que la encuentren. Por eso les voy diciendo que es una palabra que vamos a memorizar, que nos la vamos a llevar en el corazón. Capítulo 5. Y vamos a leer un solo versículo y me van a decir si es muy difícil de memorizar o no. Vamos a ver qué tan comprometidos somos con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Se lo pueden aprender, sí o no? No. El que me diga, no, esa palabra de hoy tan complicada, qué cosa tan difícil, ¿cómo nos pone esa tarea? Tarea. Vamos a aprender este versículo de hoy. Orad sin cesar. Esto es para niños, no. Ustedes me pueden, pero esta tarea está como para niños. Pero a veces, si nosotros fuéramos conscientes solo de este versículo, nuestra vida sería totalmente diferente. Vamos a tomar asiento. Entonces, orad sin cesar. En la versión Dios habla hoy, que me gusta mucho esa versión de la Biblia, dice, oren en todo momento, orad sin cesar. Entonces, este versículo es muy sencillo, es muy corto, es fácil de aprender, pero encierra una gran verdad que a nosotros como creyentes se nos dificulta mucho llevar a la práctica. ¿Estoy diciendo verdad o estoy diciendo mentira? ¿Se nos dificulta orar sin cesar? ¿O se nos dificulta orar en todo momento? ¿Pero qué nos decía la pastora el domingo? ¿Qué decía la pastora el domingo? SOS a la oración. Iglesia, es una urgencia la oración. Es una urgencia que nosotros como creyentes apartemos y tengamos tiempos de oración. ¿Por qué? Porque no siempre va a haber un grupo de intercesión, unos ancianos de la iglesia, unos pastores orando por nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia? Aprender a orar y
orar sin cesar. Y yo sé que eso se nos dificulta. Yo sé que muchos de nosotros decimos, no, es que eso de la oración es para algunos, eso es para unas cuantas personas, es para un ministerio. Y miren, a mí me encantan, de toda la vida, a mí me ha gustado mucho predicar de los mandamientos que parecen pequeños. A nosotros se nos enseñó en otras religiones donde pudimos, en alguna otra religión donde pudimos haber estado, que habían 10 mandamientos, ¿cierto? Y si se los pregunto, tal vez ni los recordemos. Pero nos enseñaron que eran 10 mandamientos. Pero si usted lee la Biblia con detenimiento, en la Biblia hay más de 600 mandamientos. ¿Ustedes sabían eso? Que hay aproximadamente 600 mandamientos. Si nos da brega obedecer 10, ¿qué tal si entendiéramos los 600 para ponerlos por obra? Pero la palabra de Dios nos está diciendo que ahí están escritos y que la idea es que sí los pongamos por obras. Este es uno de ellos. Porque ¿en qué términos está este versículo? ¿Cómo lo dice? Un mandato, porque dice orad sin cesar. No está diciendo oren sin cesar los pastores, oren sin cesar los intercesores, oren sin cesar los ancianos de la iglesia o las ancianas o las mujeres o hombres mayores. No, aquí está diciendo un mandato donde no excluye a nadie. Oren sin cesar, o sea que ese mandato es para todos nosotros como iglesia. Ahora, los mandamientos pequeños, si de pronto recuerdan la última vez que prediqué, no fue el mes pasado, estuve predicando de otro mandamiento pequeño que dice, llénense o sean llenos del Espíritu Santo. De pronto alguno recuerda un poco de eso, llénense del Espíritu Santo. Fue otro texto que en palabras es pequeño, porque orar sin cesar es uno de los versículos más pequeños de la Biblia, acompañado de sálvame Señor, que fue lo que Pedro le dijo al Señor cuando se estaba ahogando, o el otro versículo que dice que Jesús lloró. Son de los versículos más cortos que hay en la Biblia, no por eso menos importantes, porque dice, vamos a ir por un momento, no piensen entonces, entonces solo nos va a enseñar hoy, oren sin cesar y pare de contar. No, de ahí parte la predicación, pero vamos a ver más palabra, porque ustedes saben que conmigo nos movemos por la Biblia en lo más posible. Entonces vamos a ir un momento a Mateo 5:19. Mateo 5:19. Y vamos a ver, porque a veces pensamos que es que son importantes los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios, honra padre y madre, guarda el día de reposo, ¿cierto? Que esos son los mandamientos principales, y que los otros mandamientos, pues que si los podemos cumplir bien y si no, pues ahí nos vamos yendo. No, todo mandamiento que hay en la palabra de Dios es necesario obedecerlo. Y el mismo Jesús nos lo dice. Mire, Mateo 5:19, miren lo que dice. Mire, esto lo dice el mismo Jesús en el contexto del Sermón del Monte. Le estaba hablando no solo a los discípulos, sino a una multitud que le estaba siguiendo en ese momento. Y les dice, estos son los requisitos para un ciudadano del reino de los cielos. Eso nos lo han enseñado infinidad de veces, que Mateo 5, 6 y 7 son los requisitos para un ciudadano del reino de los cielos. Y le dice Jesús a la multitud y a los discípulos que le seguían, miren, les dijo, de manera que cualquiera, ¿quién es cualquiera? Todos, no se está refiriendo en términos irónicos ni ofensivos, cualquiera, no, cualquiera, o sea, cualquiera de los que estamos acá, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Serán importantes los mandamientos que parecen pequeños, sí o no? Son trascendentales. El mismo Jesús nos está diciendo, son mandamientos que parecen pequeños, pero cualquiera que no los enseñe será pequeño en el reino de los cielos, pero a cualquiera que los enseñe será grande en el reino de los cielos. Entonces estos mandamientos pequeños, o que parecen pequeños, o que parecen destinados a cierto grupo de personas, son importantes. No sé si a ustedes les parezca eso tremendo, pero a mí me parece tremendo que estos mandamientos tan pequeños Jesús les dé la importancia que les está dando. Y la palabra de Dios está llena, como les dije ahora, de mandamientos pequeños,
pero a veces nosotros no les damos la trascendencia que deberíamos de darles. Ahora, ustedes también podrían entonces ahí decir, no, pero es que la oración, es que eso de orar sin cesar, entonces ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas hago mis cositas de la casa? ¿A qué hora hago los oficios? ¿A qué horas respondo por mis obligaciones? ¿A qué horas voy aquí? ¿A qué horas voy allá? Pues, ¿cómo hago yo para estar orando en todo momento? Pues la palabra de Dios me está diciendo que eso es posible y yo les voy a tratar de explicar por qué sí es posible. Mire, por dos razones principales. Lo primero, porque siempre me ha llamado mucho la atención predicar de los mandamientos que parecen pequeños, ¿cierto? Porque a veces los ignoramos y no les damos la importancia que les debiéramos de dar. Y lo segundo es porque yo hago parte del Ministerio de Intercesión ya hace bastantico tiempo. Aquí hay algunas otras personas del ministerio. Perdón. Pero en este ministerio ya llevamos un grupo de personas algún tiempo. El Señor me ha puesto ahí por su misericordia. Ya llevamos varios años inclusive que llevamos ahí. Pero el Señor que nos ha venido mostrando en este ministerio precisamente, mire, lo primero que nos ha mostrado es que este ministerio no está reducido ni reservado a unas cuantas personas de la congregación. O sea, no pensemos que interceder está reservado solo para unas personas de la iglesia y que entonces yo me siento a esperar, o que yo dejo que mis situaciones se empeoren o se vuelvan horribles y que como yo no soy intercesor, pues entonces ni modo, entonces no puedo hacer nada. No, la oración no es una cosa o no es una parte de nuestra vida espiritual reservada a un ministerio solamente. Pero lo que Dios sí viene mostrando de manera clara en este ministerio, que yo no me gusta la palabra de líder, pero bueno, yo soy la encargada de ese ministerio por ahora, es que este mandato de orar sin cesar es un mandato para toda la iglesia y es una necesidad urgente. No dice ahí entonces que es una necesidad para unos cuantos, ni que está reservada a unas cuantas personas. Y últimamente la palabra de Dios viene mostrando que la iglesia tiene que entender que todos estamos llamados a tener una vida de oración. ¿Qué es orar entonces? A ver, esa definición sí la debemos de tener todos. ¿Qué es orar? ¿Están de acuerdo? Todos. ¿Orar es hablar con Dios? Pregunta. Si orar es hablar con Dios y nosotros decimos tener una relación con Dios, ¿por qué no nos gusta la oración? ¿O por qué no la sentimos como una necesidad de nuestra vida? Me explico. Si yo digo tener una relación con Dios, amar a Dios, cantarle como le canté ahora, alabarlo, bendecirlo, creer que es todo en mi vida, y si orar es hablar con Él, ¿por qué no nos gusta, diciendo que lo amamos tanto, hablar con Él? Esa pregunta se la responde cada uno en su corazón, porque yo no conozco la vida de oración de cada uno de ustedes. Pero sí deja mucho que desear que cuando uno convoque a un ayuno, solo unas cuantas personas se esfuercen. Que cuando se convoque a un tiempo de oración, solo unas cuantas personas se esfuercen. O sea que tenemos una relación con Dios, pero no nos gusta hablar con Él. Pues no entiendo, porque una relación de pareja, ¿cómo se maneja? Una relación del mundo, ¿cómo se maneja aquí? Que aquí hay parejas. A ver, aquí hay varias parejas. Ustedes se conocieron, se enamoraron, se casaron y tienen hijos y nunca se hablaban. Difícil, no. O sea, sí, yo lo quiero con todo mi corazón, porque pereza conversar con él. Ay, no, yo no tengo tiempo. No, fulanito, a ver, Felipe y Manuel. Ay, no, Felipe. Yo te quiero, yo te amo, vamos a casar. Ay, pero qué pereza conversar con usted. No. Otro día hablamos. No, es que no tengo, es que no me salen las palabras, es que no sé qué decirte. Así manejaron ustedes esa relación. Y así no es como hacemos con Dios. Ay, Señor, ya, sí, ay, ¿cuánto llevo ahora? 5 minutos. Ay, Señor, es que ya no tengo como más que decir amén. Amén. Y entonces, y eso sí el domingo, y eso sí de pronto en un ayuno, y eso sí no sé qué. Pero entonces tenemos esa relación con Dios de una manera distante. Mire, tomemos el ejemplo de una relación humana, donde cuando uno está de novio es hasta hostigoso, es hasta cansón, y ahora que están los celulares, más. Que hola, que dónde estás, que dónde venís, que ay, que mandame caritas, que mandame mensajito allá, mensajito viene, mensajito va. Esos son hostigosos, melosos, todo lo que usted quiera.
porque los celulares ahora permiten toda esa clase de contacto, pero por ejemplo en el tiempo mío que no habían los celulares era todavía mejor, porque uno se veía con el novio cada 8 días. Entonces uno no se quería apartar, ay, qué felicidad, esperaba todo el día, ay, mejor dicho, ¿por qué? Para hablar con él, para estar con él, para hablar, para compartir, para no sé qué y no sé qué. O sea, ese encuentro era una cosa maravillosa, pero entonces venimos al encuentro con Dios y se nos vuelve algo aburrido, algo tedioso, algo que no quiero hacer, algo que no sé hacer, algo que no puedo hacer, algo que no tengo tiempo, algo que no sé qué decir, que no sé qué hacer. A mí eso me entristece mucho, mucho. Pero también puede suceder que no hemos aprendido a tener esa relación con Dios. Entonces, miren, Dios nos está mostrando que la iglesia debe tener esa vida de oración con Dios. Y les doy testimonio partiendo del ministerio de intercesión. En este ministerio hemos venido trabajando dentro del mismo ministerio, orando los unos por los otros, por nosotros mismos primero. ¿Y sabe qué ha hecho Dios en este ministerio? Nos ha llevado a tener tal cariño, tal amor, tal entendimiento, no sé, unidad en este ministerio que hemos podido compartir. Nosotros nos encontramos los lunes por Meet y oramos y nos reímos y también contamos testimonios y pedimos por las necesidades de la una, de la otra, de los otros, y también contamos cómo nos ha respaldado Dios y también oramos por la iglesia y por las necesidades de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo mejor que hemos aprendido en este ministerio de intercesión? Le doy la gloria a Dios y les puedo dar testimonio de eso. Hemos podido aprender a disfrutar el tiempo de oración. Porque a veces pensamos que la oración es algo como obligatorio. Entonces, ay, yo voy a ir al ayuno como para que me vean allá. Pero si no me toca orar, mejor. Si ora doña Julana, doña Perana, los pastores, no sé quién, entonces yo por allá en un rinconcito. Pues yo estuve en el ayuno. Yo fui, allá me vieron, yo juiciosita, pero si mejor por allá calladita. No, miren, en este ministerio hemos aprendido que es de mucha bendición abrir nuestra boca para hablar con Dios y que todos no nos expresamos de una manera igual delante de Dios. O sea, todos no hablamos igual con Dios, todos no nos expresamos de la misma manera, porque ¿sabe qué? Siento yo que a veces nos limita mucho, que pensamos que nosotros no tenemos elocuencia a la hora de hablar. Y es porque a veces escuchamos orar, por ejemplo, a los pastores, y uno dice, ay, yo cuando oraría así, no, es que es muy difícil, ay, ellos cómo hacen, ay, mire, ¿sabe qué? Dios no está mirando. O sea, yo no he podido encontrar en la Biblia ningún texto que me diga, oren sin cesar por 3 horas, oren sin cesar con palabras muy elocuentes y muy hermosas. Alguna vez mandaron un mensajito al grupo que a mí no se me olvida, era un niño que le decía al papá, oh Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bendito, yo te alabo, yo te bendigo, y el papá lo miraba así como oh Padre, Padre bendito, Padre y adorado, podría regalarme un helado. Y entonces el papá lo miró como raro. Y yo, pero usted, ¿por qué me pide un helado así? No me puede decir que le regale un helado y ya. Y entonces el niño le dijo, es que como así usted le pide las cosas a Dios, entonces yo pensé que así usted me iba a dar más fácil el helado. No sé si ustedes lo vieron, pero alguna vez lo mandó Luis al grupo y a mí me llamó mucho la atención, porque a veces pensamos que si nosotros no oramos así, no tenemos como esa conexión con Dios. Como que dicen, bueno, si hay personas que oran así, gloria a Dios. Gloria a Dios, si usted tiene esa expresión y le sale de su corazón y usted se derrama delante, bendito sea Dios. Pero si usted se siente y le dice, Señor, estoy angustiado, Señor, yo te doy gracias, Señor. O sea, si usted le expresa desde su corazón lo que usted tenga ahí, mire, Dios, que es el que lo está escuchando y el que sabe la necesidad y las emociones y las situaciones que hay en su corazón, Dios lo va a entender. Usted está hablando con Él, con el Dios soberano, con el Dios creador del universo. Pero a veces preferimos quedarnos callados porque entonces no tenemos esa elocuencia para la hora de orar. Y así mismo, entonces, pues eso es algo que todos no lo podemos tener. Eso también lo hemos entendido en el ministerio de intercesión y gloria a Dios por esa bendición. Ahora, lo que más nos ha perfeccionado, digo yo, lo que más nos ha ayudado a superar en este ministerio, y ya aquí, como les digo, hay varias intercesoras, algo que nos ha traído mucha unidad es poder dolernos por los demás.
es otra cosa que también yo tengo que utilizar la oración para aprender a dolerme por los demás, para entender, para ayudar a los demás a cargar sus situaciones, para orar por él, para compartir las tristezas, las alegrías, no sé, hay muchas cosas que se pueden usar en la oración. Ahora bien, uno de los principales proyectos que hay en este ministerio para el año entrante es que toda la iglesia entienda que la oración es necesaria, pero no que la iglesia entienda que es necesaria, que la iglesia ore. Y por eso vamos a comenzar a visitar las familias y vamos a comenzar a integrarnos con la iglesia de tal manera que usted pueda abrir su boca y orar y comenzar a botar el temor y el miedo a orar. Ese es el llamado que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque como les digo, pueden llegar tiempos donde usted no va a tener ahí a mano el pastor para decirle, pastor, ore por mí que estoy en esta dificultad, fulanito, ore por mí que estoy en esta dificultad. Va a llegar un momento en que usted va a tener que doblar sus rodillas y orar usted. Y usted mismo va a tener que clamar delante de Dios y usted mismo va a tener que poner delante de la presencia de Dios sus situaciones. Entonces, ¿qué mejor que prepararnos desde ahora? Entonces, ahora bien, mire, para poder entender esto de la oración y para poder ver esa necesidad, y no solo la necesidad, sino que la oración se convierta en un deleite, porque como les decía ahora, como en la relación de pareja nos deleitamos hablando bobadas y perdemos el tiempo y perdemos horas y días y apaga tú y cuelga tú y no sé qué y vuelve a los 5 minutos y vuelve y lo llama y vuelve y se escribe y vuelve y no sé qué. Esa es la idea, que la iglesia tenga una relación de tanta intimidad con Dios, que se encuentre con él en cualquier parte, con él pueda disfrutar en cualquier parte de esa relación, de ese encuentro personal, de tomar esa arma espiritual, porque la oración es un arma espiritual y es el arma que todos podemos tomar en cualquier momento, incluidos los niños. Es la única arma permitida para los niños. Los niños pueden tomar el arma de la oración y orar, si vieran el ejemplo en la casa. Porque muchos niños oran muy lindo, pero como en la casa los papás no oran, entonces ellos ya, esa arma dejémosla por allá, ese juguete está descontinuado y no es un juguete, es un arma. Y es un arma que los niños deberían de aprender a tomar desde ahora. ¿Pero cómo? Con el testimonio, y les voy a dar yo testimonio de esto. Mire, el encuentro que nosotros hacemos los lunes por mí, los intercesores, a las 4 de la tarde, yo lo hago obviamente pues desde mi casa. Mi casa es pequeñita para los que han ido allá. O sea, lo que usted conversa en el cuarto se oye en el otro, lo que usted conversa en la cocina se oye allá en el otro lado. O sea, es una casa pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a mi reunión y mi hija que está en el otro cuarto, oye todo lo que oramos, todo lo que conversamos, todo es 2 horas ahí. Bueno, ella escucha eso, pero resulta que yo en este momento hay alguien enfermo en mi familia con una enfermedad que es muy dura. O sea, es algo que impacta a toda la familia. Y cuando nos dieron el diagnóstico de mi sobrina, cuando se confirmó, cuando ya dijeron hay que dejarla hospitalizada, cuando ya dijeron se necesitan donantes, o sea, eso fue muy complejo para toda la familia. Y mi hija que estaba ahí conmigo cuando pues, nos dieron esa razón, nos quedamos como, ¿y entonces ahora qué? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, es una situación tan difícil, es como, entonces, ¿qué hacemos? Y me impactó mucho que mi hija dijo, no, ma, ¿qué podemos hacer? Orar. Y yo, ay, gloria a Dios. Mire, o sea, ella no participa de ese grupo, ella no se mete ahí, pero ella ha escuchado que la oración debe ser lo primero. Debe ser lo primero, porque también otro problema que tenemos con la oración es que la tomamos cuando todas las demás cosas se han agotado. Cuando ya se agotó lo del banco, cuando ya se agotó lo del médico, cuando ya se agotó, entonces ahí sí tomo el arma de la oración. Y ella, más oremos. Y yo dije, de una. O sea, es lo mejor, lo que podemos hacer ya, no podemos ir a estar al hospital con ella, no podemos hacer más nada, ya donamos sangre por ella, no se encuentra más que hacer por ella, solo esperar y esperar que el tratamiento le funcione, que las quimios no la descuadren, no le dañen el corazón, no le dañen los riñones. Orar, ¿qué más podemos hacer por ella? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por ella? Orar. Pero me impactó mucho que fue de mi hija de donde partió la idea. ¿Por qué? Porque ella oye orar y ella ha escuchado que la oración sirve, que la oración es respondida, que la oración consuela, que la oración da tranquilidad, que la oración da paz, que es una relación con Dios. O sea, ella no se congrega, ella no sé cuál sea el propósito que tiene Dios con ella, pero yo les puedo dar testimonio de que el día que ella se congregue y que el día que ella decida
tener esa relación más personal con Dios, ya vas a ver del poder de la oración. Y ya creo yo que lleva mucha ventaja. Bueno, ahora, entonces como les decía ahora, muchas personas no oran porque piensan que otros lo hacen mejor, entonces que dejar que los otros, que los que lo hacen mejor lo hagan. Pero yo pienso que ese no es el problema que la mayoría de nosotros tenemos es que nos falta motivaciones para orar. Es que a veces comenzamos a orar y se nos acaban los motivos, o yo no sé si a ustedes les pase, que uno comienza a orar y como que, ay, yo qué más le digo al Señor, ay, yo qué más dijera, yo qué más orara. Entonces, mire, nos falta motivación a la hora de orar, pero también nos falta ser coherentes entre lo que oramos y lo que vivimos. Muchas veces oramos aquí cosas muy bonitas y salimos a la puerta y hacemos todo lo contrario. ¿A ustedes les ha pasado? Que uno aquí viene delante de Dios y dice, ay, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo creo en ti, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi guardador, tú eres mi sanador, Señor, yo bendito, digo, gloria a ti, amén, amén. Sale a la puerta y dice, ay, será irme a ver si consigo los 50,000 pesos para pagarme. O sea, oramos una cosa, pero vivimos en otra. No, si yo voy a orar, yo tengo que ser consecuente entre lo que oro y lo que vivo. Porque entonces si no Dios va, o sea, Dios ve todo. Entonces dice, ve, a la iglesia va y me dice unas cosas lo más de bonitas, sale a la calle, hace todo lo contrario. ¿Ustedes creen que Dios no ve eso? Obvio sí. Dios está viendo que aquí en la iglesia o no sé, o en la casa donde usted aparte su tiempo para orar, si es que lo apartamos, le decimos unas cosas muy bonitas. Vamos a la vida normal y hacemos otra diferente. No, tiene que haber coherencia entre lo que yo oro y entre lo que vivo. Y tengo que tener motivaciones para orar, yo tengo que tener motivos para orar. Y yo les voy a dar motivos para orar que son constantes, o sea, estos motivos no cambian, estos motivos me sirven todos los días, estos motivos los puedo usar a cualquier hora del día, estos motivos sirven para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para cuando estoy enfermo, para cuando estoy aliviado, cuando estoy pobre, cuando estoy rico. Esta motivación para orar me sirve a mí en cada circunstancia de la vida y por eso les traje estas varias motivaciones para orar, por si es que usted dice en su corazón, no encuentro qué orar, no encuentro qué hablar con Dios. Primera motivación para orar, vamos a ir a Lucas 11, versículo 2, ahí más adelantico, no sé ustedes dónde estaban, Lucas 11. Versículo 2. Y vamos a ver aquí la primera motivación que todo creyente debe tener a la hora de orar. Lucas 11, versículo 2. Y miremos ahí que en qué contexto está este versículo. ¿Cuál es el título que hay ahí? Jesús y la oración. O sea, es que para Jesús era trascendental la oración. Miren, yo no puedo decir que amo a Jesús si no tengo conexión con la oración, porque para Jesús la oración era la prioridad de su vida. Dice la palabra, y no les puedo buscar todos esos textos, que Jesús madrugaba a orar, que oscuro Jesús ya estaba orando, que Jesús para todo lo primero que hacía era orar. Para Jesús la oración era la comunicación con el Padre, y eso es lo que nos está diciendo hoy. Esa es su primera comunicación con el Padre. Está en el contexto de la oración. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a hacer milagros como tú también los haces. ¿Sí es lo que dice ese versículo? A ver, ¿están leyendo conmigo ahí la palabra? Enséñanos a orar. Mire, yo como discípulo me hubiera interesado por los milagros. Yo viendo los milagros que hacía Jesús, multiplicar panes, levantar cojos, que los ciegos vieran, que los tullidos caminaran, que los leprosos se sanaran. Señor, enséñanos a hacer milagros. Pero ¿sabe qué le dijo qué le dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo Jesús? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. ¿Sabe cuál es la primera motivación que todo creyente debe tener para orar primordialmente y apenas abre sus ojos? Glorificar el nombre de Dios. Yo no sé ustedes qué los mueva la oración. Si a nosotros nos mueve la oración solo pedir, déjeme decirle que sí es muy desgastante.
Si yo digo, ay, me voy a sentar un ratico a orar, y entonces me siento y empiezo, Señor, acuérdate que no he pagado la luz, y Señor, ¿qué voy a hacer para solucionar lo de mis hijos? Y Señor, es que no tengo para no sé qué, y Señor, dame por favor, dame, venga, ven. Esa oración se vuelve muy desgastante. Pero si yo soy consciente de lo que está haciendo aquí Jesús y lo que me está enseñando, que es glorificar primeramente el nombre de Dios, yo ahí tendría un gran motivo para orar todos los días. Es que de hecho, cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos hacer es glorificar el nombre de Dios, por amanecer con vida, por poder respirar, por poder tener un lugar donde dormir, por la misericordia del solo hecho de tenernos ahí con vida. Es que ya eso es un... Señor, gracias por el sol, Señor, gracias por tu creación, Señor, eres grande, lo que le cantábamos ahora, grande, todopoderoso, majestuoso, Señor. O sea, esa debe ser nuestro primer motivo de oración, glorificar el nombre de Dios, independiente de la situación que estemos viviendo, porque yo sé que todos pasamos por situaciones difíciles y siempre quisiéramos presentarle a Dios primero nuestras necesidades, y tal vez lo único que quisiéramos presentarle es nuestras necesidades. Pero Jesús lo primero que hacía siempre era glorificar el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús les enseñó a los discípulos es glorifiquen el nombre de Dios. Y les estoy enseñando yo a ustedes, cuando usted vaya a orar, lo primero que debía hacer, independiente de cualquier otra situación, es glorifique el nombre de Dios. Y si usted mira las oraciones que hay en la Biblia, que hay cantidad de oraciones, si usted mira la oración de Daniel, la de Nehemías, la oración de María cuando fue a visitar a la prima Elizabeth, la oración de Jesús cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos, todas estaban encaminadas primeramente a glorificar el nombre de Dios. Ojalá lo lean en Nehemías capítulo 2. En Daniel no le recuerdo el capítulo. Juan 17 del 1 al 5 está esta oración de Jesús por los discípulos, donde lo primero que hace es glorificar el nombre de Dios. Jesús lo primero que hacía al orar era glorificar el nombre del Padre. Pero nosotros a veces somos tan mal educados que entramos directamente delante de la presencia de Dios con peticiones. Déjenme decirles que eso es de muy mala educación. No sé si ustedes van a la oficina del alcalde y llegan, señor alcalde, ni señor alcalde, buenas, ¿será que me pueden regalar 10 bultos de cemento que se me está cayendo la casa? No. ¿Usted cómo llega donde el alcalde? Es más, tiene que pedir cita para poder ir donde él. Usted no puede llegar a la oficina del alcalde sin más ni más, tal vez si fuera de la familia. Usted, para poder presentarse con otro ser humano, con un alcalde, con un gobernador, con un presidente, con no sé quién, usted hasta tiene que pedir cita, con un médico, tiene que pedir cita. ¿Y cómo se presenta usted delante de esa persona? Ay, no, usted llega, ay, buenos días, ¿cómo están? Ay, falta y no el tapete, pero llegamos delante de la presencia de Dios y ni gloria le damos, ni le decimos usted es poderoso, usted es soberano, usted es el rey, usted es el creador, usted es... Pero delante de un ser humano nos derretimos en alabanzas antes de pedirle un favor. ¿O no? ¿O no? No me contesten. Bueno, muy bien. Este debería de ser el motivo supremo de todos los motivos de oración, exaltar el nombre de Dios, ahora y siempre y en toda situación que estemos manejando, exalte el nombre de Dios y hágalo con coherencia. No le diga a Dios que Él es grande, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, y cuando salga de su tiempo de oración, salga a hacer las cosas en sus propias fuerzas, porque ¿qué le está diciendo? Allá te dije que eres grande y poderoso, pero aquí estoy diciendo que el que puedo soy yo. Seamos coherentes con la oración, seamos coherentes con lo que le decimos a Dios. Segundo motivo para orar. Bueno, vamos a ver, yo creo que en ese motivo para orar deberíamos de invertir un muy buen tiempo. Mire pues que les estoy enseñando cómo orar para que después no me digan, es que voy a orar y no encuentro. Segunda motivación para orar, tener comunión e intimidad con Dios. A mí me debe motivar la oración para tener un encuentro personal con Dios. No sigamos manejando nuestra relación con Dios de manera tan efímera, tan por encimita. Como, mire, yo tengo que usar, o sea, como hacía Jesús, usar ejemplos de cosas humanas para que podamos entender. ¿Qué es lo que buscamos cuando tenemos una relación con otra persona, de pareja pues? Conocer a esa persona, no. O sea, el noviazgo sirve para conocer a esa otra persona. Pues los noviazgos que se manejan bien y que se manejan correctamente, porque ahora generalmente queda embarazada y después se saludan, ¿cierto? Tristemente,
pero suele suceder, suelen manejarse las relaciones ahora sí. Pero la idea de una relación es conocerme, tener intimidad con esa persona, saber cómo es, cómo se comporta, cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, sus deseos, sus pasiones, sus sueños, no sé qué. Para eso me sirve, para yo poder intimar con esa persona y poderla conocer. Pero con Dios no queremos intimar. ¿Y por qué les digo yo que no queremos intimar? ¿Cómo llega uno a tener intimidad con Dios? A ver, contéstenme ustedes. ¿Cómo puedo yo llegar a tener intimidad con Dios? ¿Cómo puedo conocerlo íntimamente? La palabra, mire, o sea, pues es que yo sé que por una prédica yo puedo conocer a Dios, por un devocional, no sé, por muchas cosas que se mueven, pero la mejor manera de yo tener intimidad con Dios es búsquelo en su palabra. Entonces, si yo glorifico el nombre de Dios y después voy aparte un tiempito para leer su palabra, yo voy a poder tener intimidad con Él, pero yo tengo que anhelar eso. Si yo busco tener intimidad con Dios con pereza, ¿qué intimidad lograremos tener? Vamos a ir al Salmo 63.1. Salmo 63.1. Y vamos a entender qué es tener, o sea, qué es anhelar de verdad, tener intimidad con Dios. ¿Qué dice el Salmo 63, versículo 1? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ay, si nosotros buscáramos a Dios así como buscamos las cositas para la carne. ¿Con cuánto anhelo madrugamos a esculcar la nevera para alzar el desayunito y para ver qué hay para hacer para el almuerzo y con no sé qué? ¿Y cuánto nos estresamos cuando no hay carnita en la nevera y cuando, ay, Dios mío, ¿qué queremos hacer hoy para el almuerzo? ¿Por qué? Porque buscamos con anhelo las cosas para la carne. Eso sí lo buscamos con anhelo. Es más, usted es capaz de ir a fiar papas o carne o no sé qué para poder hacer el almuercito. ¿Por qué? Porque eso lo buscamos con anhelo. ¿Qué tal si con ese anhelo buscáramos, con esa sed, buscáramos de madrugada a Dios? ¿Qué tal si con ese afán y con ese anhelo buscáramos tener intimidad con Dios? Mire, esto se aprende. Esto se aprende, a tener ese anhelo y esa intimidad con Dios. Yo lo puedo aprender. ¿Cómo lo puedo aprender? Practicándolo. Yo aprendo a anhelar la presencia de Dios cuando busco de Dios. O sea, yo les vuelvo y les insisto con el ministerio de intercesión. Dios nos ha estado formando de tal manera que nosotros ya anhelamos tener encuentros con Dios. Nosotros anhelamos encontrarnos los lunes para poder orar, para poder compartir. Anhelamos los tiempos, los ayunos espero que todos anhelamos ese tiempo de ayuno a principio de mes, los tiempos que se programan de oración. Se vuelve un anhelo, se vuelve un deseo, no es una carga. Porque si la oración es para usted una carga, déjeme decirle que esa relación es muy difícil así. Entonces, yo tengo que anhelar tener intimidad con Dios, eso me tiene que motivar a orar. Un tercer motivo para tener una oración incesante, para orar sin cesar, es que Dios satisfaga mis necesidades. Ay, sí, porque la misma palabra lo dice. El mismo Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, ahí dice, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús también nos enseñó que en medio de la oración podemos pedir que Él satisfaga nuestras necesidades. Y está bien orar por nuestras necesidades. Entonces también hay que apartar un tiempo y ser motivados a orar por nuestras necesidades y por las de otros. En el ministerio de intercesión hay alguien que se duele por las necesidades de los demás y constantemente está orando por ellos, por las necesidades de los que no tienen trabajo, de los que están enfermos, no sé. O sea, doña Marina, la voy a mencionar aquí con el nombre, ella se duele por todas esas situaciones. Doña Marina es feliz orando por los que están sin trabajo, por los que están sin mercado, por los que están sin ropa. Ella tiene en su corazón. Entonces, doña Marina ora mucho por esa parte y es de gran bendición en el ministerio. ¿Por qué? Porque también es necesario que pidamos el pan, que pidamos nuestro alimento, nuestro sustento. Eso dice en Mateo 6, que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy. Y oremos por las necesidades de otros. Eso también debe motivar nuestra oración, ver la necesidad de los demás y orar por eso.
y aún nuestras propias necesidades. Obvio, sí, es correcto, está dentro de la palabra de Dios, debemos orar por nuestras necesidades, pero no seamos maleducados con Dios, no lleguemos pidiéndole sin saludarlo. A nadie le gusta eso, a nadie le gusta que usted le toque, me regale una libra de panela, no, por lo menos salude. Me regala una libra de arroz, es que amanecí sin, no, por lo menos salúdeme, por lo menos salúdeme. Pero a Dios a veces llegamos a pedirle el mercado, a pedirle esto, a pedirle lo otro, y ni siquiera lo saludamos, ni siquiera nos dignamos decir, Señor, eres todopoderoso, Dios, te doy gracias, Dios, te alabo, te bendigo, o sea, tener ese tiempo de intimidad con Él. Otro motivo que debemos de tener para orar sin cesar, pero mire, debiéramos de pedirlo todo el día, está en Santiago 1.5, vamos a ir ahí. Santiago 1.5. Después no me digan que no tienen motivos de oración, que no saben por qué orar. Santiago capítulo 1, versículo 5. Esta petición de oración, motivo de oración es necesario para todos, aún para los niños. ¿Qué dice el versículo 5? A ver, yo se los voy a poner a leer a ustedes para que ustedes sean conscientes de que esos motivos de oración no son para mí sola, ni para el Ministerio de Intercesión, es para cada uno de nosotros, porque esto lo necesitamos todos. ¿Qué dice? A ver, ¿esto será una necesidad para todos los días o no? ¿Pedir sabiduría será necesario para todos los días? Es que debíamos de abrir los ojos, darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Señor, dame sabiduría, antes que la comida, porque si usted tiene sabiduría, puede pedir con sabiduría para la comida, para la ropa, para la salud, para esto, para lo otro y para lo demás allá. Es más, muchas de las situaciones por las que después vamos a clamarle a Dios es por la falta de sabiduría. Entonces aquí la palabra de Dios me está dando otro motivo bien trascendental para orar sin cesar, para orar en todo momento, pedir sabiduría. Pedir sabiduría, la sabiduría me sirve para comportarme en el trabajo, en la familia, para manejar la economía, para manejar lo laboral, lo sentimental, lo emocional. ¿Para qué no me sirve a mí? La sabiduría le sirve hasta a los niños. Oremos por sabiduría, incluidos para los niños, porque en todo tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, miren lo importante que es pedir la sabiduría. ¿Qué más le podemos pedir al Señor o qué más motivos podemos tener a la hora de orar? Ser agradecidos. Y esto sí que se nos olvida. Como somos de buenos para pedir, pero como somos de malitos para agradecer. Es más, usted pide con mucha fe que Dios lo sane, pero cuando está aliviado usted no se vuelve a acordar. Muy poquitos, o sea, por algo está la parábola de los 10 leprosos en la Biblia. Porque la ingratitud es algo que ofende mucho a Dios, pero que nosotros practicamos constantemente. Y es pedirle a Dios, pedirle, y cuando Dios se mueve, cuando Dios obra, ni las gracias damos. Entonces, otro motivo de oración es ser agradecidos. Filipenses 4, ahí más adelantico. Filipenses capítulo 4, mire lo que la palabra me dice. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. 6. Entonces, mire lo que la palabra de Dios me está enseñando hoy. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A veces nosotros solo aplicamos la mitad del versículo. Es más, no aplicamos ni el principio ni el fin del versículo, solo aplicamos lo de la mitad. O sea, vivimos afanados, le pedimos a Dios toda clase de peticiones y nunca le agradecemos. Muy mal sistema para orar. Ese es muy mal sistema. Dice la palabra, por nada estén afanosos, presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y denle gracias. Y hay algo que es muy difícil y que nosotros como creyentes no lo aplicamos, y es darle gracias a Dios antes de que haga las cosas. Y eso se llama falta de fe, porque le pedimos a Dios, pero nos quedamos esperando a que Él lo haga para poderle decir que gracias. Y aquí la palabra me está diciendo, pongan sus peticiones delante de Dios y de una vez denle gracias.
Y eso es muy difícil, yo creo que eso no lo practicamos, esto hay que aprenderlo. Esto es lo que nos está enseñando la palabra hoy para que corrijamos nuestra manera de orar. Es que eso de decir gracias sin que uno vea lo que está pidiendo es muy difícil. Pero si usted le dice a Dios, Señor, y gracias por lo que vas a hacer, yo creo que Dios queda, no, este está confiando en mí, sí me cree, este sí confía en mí, este me está pidiendo, pero cree que yo lo puedo hacer. Entonces eso le agrada a Dios, por eso la palabra de Dios dice, por eso dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Entonces cuando yo soy capaz de dar gracias aún sin ver las cosas, usted entra en una paz que usted dice, pero para que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, esa es la fe. Pero entonces Dios se agrada de nuestra fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Otro motivo de oración, oren con y por gratitud. Hay que orar para agradecer. Este es otro motivo de oración que también lo debemos aplicar todos los días. Y le reuní aquí para terminar 3 cositas que son motivos de oración, que no son cositas, que son muy importantes y que también nosotros los debemos de tener en cuenta, y es, si usted esos motivos que le di antes, de glorificar el nombre de Dios, de tener intimidad con Él, de ser agradecido, de pedir sabiduría, si eso no es para usted motivo suficiente de oración, ¿qué tal si pensamos entonces ahora sí en nuestras familias, en nuestros hijos? Ese debía de ser un motivo de oración constante. Y mire, yo sé que acabo de pasar la Navidad, que todos los papás que hay aquí se esforzaron mucho en darle su regalito a los niños, unos más, otros menos, pero todos, yo vi ahí en los estados tremendos regalos. ¿Para qué? Pero hubo papás que la sacaron del estadio con nuevos regalos. Muy chévere por esos niños, me alegra, los felicito, qué bendición. Pregunta, ¿sacaron ustedes en ese momento de entregarle ese regalo tan lindo a su bebé, o a su niño, o a sus hijos, un momentico, pusieron sus manos sobre ellos y oraron por ellos? Tampoco me contesté. Es la vida de cada uno, es cómo manejamos nuestra espiritualidad en la casa, es cómo damos testimonio. Oró usted con ese niño diciéndole, vamos a darle gracias a Dios por todas estas cositas que te pudimos regalar, que les pudimos dar, que les pudimos compartir. Pero a veces estamos tan esforzados en dar cosas materiales y no nos esforzamos en sembrar cosas espirituales en nuestros niños. Porque si los niños desde ahora vieran a un papá agradecido orando por ellos, junto con un regalo, el niño aprendería que es más importante agradecerle a Dios que ese regalo tan bonito que le acabaron de dar. Y porque así yo le estoy dando testimonio de cómo se le agradece a Dios, de cómo le damos gracias a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y porque la palabra de Dios dice que el deseo de Él es que nadie se pierda. Pero yo sé que tal vez celebramos de muchas maneras, pero no les dimos ese regalo de orar por ellos. Y qué bueno hubiera sido que acompañado de su regalito hubiera ido una oración por su hijo, por su hija, por su niño, para que Dios lo guarde, para que Dios lo... Mire, ¿qué nos está compartiendo la pastora? Insistente, cuiden sus niños, guarden sus niños, oren por ellos, vienen peligros grandes para ellos, se están moviendo cosas en las redes sociales, los están inclinando a la homosexualidad, a muchas cosas. Ora usted por su niño para que Dios, aparte de que le sirvan los zapatos, lo guarde de todos esos males. Hubiera sido el momento preciso para yo enseñarle a mi niño que acompañado de ese regalo va la oración. Que yo primero tengo que agradecerle a Dios por permitirme darte ese detallito que te di. Pero a veces nos enfocamos tanto en lo material que no tuvimos tiempo para ponerle a nuestros niños las manos en la cabeza, orar por ellos, pedir por cobertura, por bendición. Para mí ese hubiera sido el mejor regalo, orar por ellos, porque hay que orar por nuestras familias, hay que orar por los perdidos, ese también es otro motivo de oración, por los que no están, por los que no han querido, por los que no nos escuchan, por los que endurecen su corazón, por los que se han ido, no sé, hay tantas personas que Dios trae constantemente a nuestro corazón. Y vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 2, y ahí ya no los voy a poner a buscar más. Primera de Timoteo. Y miren que también es otro motivo de oración bien importante. Vamos a ver si encuentro yo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Y vamos a ver
¿Por qué es importante orar por estas personas? En el versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Primera de Timoteo, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, mire, tenemos este motivo de oración también bien importante. Oremos por los que no han querido, por los que les hemos hablado y parece que endurecieran más su corazón, porque no sabemos Dios cómo trabajan y cómo se mueve, y porque hay cosas que nosotros sembramos la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predique la palabra en todo tiempo, comparta con todo mundo, con el que le quede fácil, con el que... ¿Por qué? Porque usted no sabe Dios a qué horas va a dar crecimiento. Pero usted tiene que orar, es un motivo de oración. Cuando esa persona lo cargue a usted, diga, pero yo tanto que le he compartido a Julano y ahí estaba borracho, ore por él. No se vaya a pelear con él, porque si está borracho, menos. Si está enguayabado del 24, menos. Pero ore por esa persona. Es que mire, la oración es algo que todos podemos hacer en todo tiempo y en todo momento. Ore por esa persona, ore por esas personas perdidas, por los que están alejados. Y otro motivo de oración que encerré aquí en este grupito, porque Dios no quiere que nadie se pierda, ore por el crecimiento espiritual de la iglesia. Yo no sé si ya no le si aún sigue usted pidiendo motivos para orar, pero aquí ya tendríamos motivos para apartar un tiempo bueno con Dios y poderle expresar todas estas cosas partiendo de la misma palabra. Señor, dale crecimiento a la iglesia, dale crecimiento espiritual. Que la iglesia crezca espiritualmente, que la iglesia aprenda para qué es la oración, que la iglesia use la oración, que la iglesia se goce en la oración, que nosotros podamos encontrar deleite en nuestros tiempos de oración. ¿Por qué? Porque esto le da crecimiento espiritual a la iglesia, porque la iglesia no se queda viviendo solo en la carne. El mismo apóstol Pablo lo dice: no se queden viviendo, no sigan siendo carnales, traten de vivir en el espíritu. ¿Cómo hago yo para vivir en el espíritu? Ore sin cesar. Ore sin cesar en todo tiempo, acuérdese de Dios en todo momento, glorifique el nombre de Dios en todo momento, trate de tener intimidad con Él, ore por sus necesidades, clame por sabiduría, pídale a Dios por los que están apartados, pídale a Dios que lo guíe en las decisiones que está tomando, sea agradecido, ore por la iglesia, ore por el crecimiento de la iglesia. Y si aún así a usted le faltan motivos para orar, déjeme decirle que entonces usted no escuchó esta predicación. Porque aquí yo les doy motivos muy básicos para orar, pero que yo sé que se pueden usar en todo tiempo. Ahora, usted tiene sus motivos personales, listo. Usted también puede apartar tiempo para orar por ellos, pero trate de orar de esta manera, trate de orar así, en esta forma, de tal manera que usted pueda tener esa intimidad con Dios y que usted no haga votos a la ligera delante de Dios, sino que usted ore con coherencia, o sea, que lo que usted ora, usted trata de practicarlo en su casa, en su familia, en la iglesia, en el trabajo, donde esté. Necesitamos como iglesia orar sin cesar, orar en todo tiempo. Ahora, vuelvo y les pregunto y empiezo y termino como empecé. ¿Les parece muy difícil de aprender este versículo? ¿Sí o no? ¿Les parece difícil de vivirlo? Sí. Yo sé que se necesita disciplina, se necesita amor por la oración, se necesita entendimiento, se necesita tener relación con Dios. Porque Jesús oraba sin cesar. Y si decimos que somos seguidores de Jesús, que somos sus discípulos, hay cosas en las que innegablemente lo debemos estar imitando. Oren sin cesar, orad sin cesar. Vamos entonces a hacer el ejercicio. A ver, don Andrés y Haider, no se me muevan todavía el puesto. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces aquí, como vamos a aprender a orar, ¿cierto? Como vamos a pasar tiempo para orar y como vamos a botar el temor a orar, alguien de esta fila va a orar. ¿Se acuerdan del ejercicio que hizo el pastor Gustavo? A mí me pareció muy efectivo. Alguien de esta fila va a orar, alguien de esta fila va a orar, alguien de esta fila va a orar. Como lo que Dios ponga en su corazón y de acuerdo a su palabra. Pero entonces, el que quiera de su corazón hacer una oración de acuerdo a la palabra que Dios le ha presentado hoy, tormenta que haga desvanecer
esa confianza en Dios y su poder. Y se llena de fe Cuando decide creer.